Cuba es una dictadura. Y cualquier influencer o político que se atreva a negar esto al régimen opresor cubano tiene un problema bien gordo en la cabeza. Recientemente un grupo de influencers españoles y otros de otros países han viajado a Cuba en las fechas similares al 11J, que fueron las manifestaciones que ocurrieron en 2021 en Cuba y por la que hay casi 2000 presos políticos, chicos de 20 años que han sido condenados a 22 años de prisión por manifestarse en contra del régimen cubano. Pues Cuba, a través de sus redes de empresas, ha contratado a diferentes influencers de diferentes países para lo que es, en mi opinión, un intento muy descarado de blanquear la dictadura cubana y los dictadores y opresores que la manejaron en su día y que la manejan a día de hoy. Os voy a explicar absolutamente todo en el vídeo de hoy, intentaré ser breve pero hay mucho que comentar. Estos son algunos de los influencers, pero no todos, que han hecho este viaje. Entre ellos está la más famosa, Marina Rivers, la cual sabéis que ya he defendido 2 veces en el pasado, pero siempre os dije que si se juntaba con la gente de la velada y nunca decía nada en contra de Coscu, sin embargo era capaz de hablar de feminismo cuando ella la atacaban, para mí quedaba claro el feminismo selectivo que alcanzaba a tener. Pues esta es una de las que ha sido invitada por el régimen cubano a patrocinar lo maravilloso que es estar en Cuba. Tenemos a otros como Paula Echevarría, Sara Vidorreta, Saúl Moreno, Néstor Sellers, Jorge Cyrus, Cristóbal Guijorro, Nico 20, Claudia García, Esmeralda Hernández, Andrea Chávez. Algunos de los influencers no tienen vergüenza ninguna a la hora de vanagloriar a un tipo tan nefasto como fue el Che Guevara, una figura de izquierdas que lo tienen como un héroe algunas personas, pero que en realidad mucha gente no lo sabe, pero este tipo es un Hitler con poco presupuesto. Se dedicaba a mandar a la gente solo por ser gay a campos de concentración, a lugares de trabajos forzados, y fue el responsable directo de muertes indiscriminadas en toda la época de la revolución. Y es bastante triste que tantos influencers estén ahora mismo en Cuba presentando la cara bonita de la isla como si no fuera una nación que se ha quedado estancada 100 años en el pasado por culpa de la dictadura que tienen. Un país que hasta hace poco tenía leyes del mismo nivel que Corea del Norte, donde era delito salir del país, o donde ningún cubano podía subirse a una embarcación porque si no el gobierno temía que te pudieras escapar de Cuba. Es como una isla prisión, un estado prisión. Y sé que algunos diréis, bueno Dallas, pero es que ellos solo viajaron a Cuba, no hicieron apología a nada político. Esto es falso, porque uno de los blogs que ellos subieron tenían a un guía con tendencias políticas pro dictadura señalando las esculturas del asesino del Che Guevara y refiriéndose a esta figura de dictadura y a otra figura de la dictadura como, escuchad, en honor a Camilo Cienfuegos, ahí, hasta que se seque el malecón ahí, en honor a nuestros héroes. En honor a nuestros héroes, dice, como si todos los cubanos tuviesen de héroe a este asesino o a otras figuras de la dictadura. Repulsivo, de verdad, es increíble. Deciros además que estoy amenazado por parte de esta agencia judicialmente a que me van a denunciar por hacer este vídeo. Y no solo teniendo la cara tan dura para decirme que tomarán medidas legales contra mí por decir que reciben dinero de la dictadura cubana, cosa que ahora hablaremos de ello, sino que encima el tipo tuvo la cara durísima de intentar usar la injusticia del caso del padre de mi ex que agredió a Lizzy en la calle y en una sentencia que ya está recurrida y que para nada es firme, y usando titulares falsos como diciendo que es por difamación cuando difamación en absoluto. Las pruebas están ahí y el tipo agredió a Lizzy. Tiene los huevos no solo de usarlo para intentar amedrentarme, sino encima diciendo barbaridades como vamos a poner la demanda en ese mismo juzgado con ese mismo juez, como si eso se pudiera hacer. En fin, me tienen bastante cabreado, sinceramente os lo digo. Si están funcionando estos influencers no es por cosa mía, mucha gente en redes sociales están diciendo que están blanqueando al régimen cubano. Poner comentarios políticos llamando al Che nuestros héroes, la verdad me parece bastante blanquear al régimen cubano, y enseguida veremos por qué la empresa que les pagó está directamente relacionada con el régimen cubano. Por cierto, recordaros que a este tipo ya le condenaron a toda la familia a un total de 2 años y medio de prisión por los delitos que hicieron, así que las cosas que yo dije eran objetivamente ciertas y por eso sé que esa sentencia la voy a ganar. Una gente que robó a mi perro, pegó a mi novia y estuvo años denunciándome falsamente. Que ahora esta agencia intente usarlo como si les diese razón de algo me parece denigrante. Antes de comenzar, ya sabes que las suscripciones están totalmente cerradas, ya no te puedes suscribir al canal. Este club selecto está cerrado solo para los veteranos del canal, gente que lleva años aquí suscrita y que ha pasado por toda clase de funas a mi lado. Todos los demás, lo siento mucho por haber llegado tarde para formar parte de este selecto club de los veteranos del canal. La gente fachera facherita que lleva aquí tantísimo tiempo en este selecto club tan exclusivo. Todos los demás tenéis que revisar manualmente los canales de la review, de las sin filtros y What the Game. Ahora sí, comencemos con el vídeo. Todo comienza con estos posts en redes sociales relatando cómo Rivers y otros influencers han sido pagados por la dictadura cubana para lavar la imagen del régimen
estuvieron a 2 años de las históricas protestas del 11J, mientras hay chicos de la misma edad recibiendo torturas en las cárceles cubanas ahora mismo. Efectivamente representan aquí los influencers que son, y de hecho me mencionan a mí, porque saben que yo en el pasado he hablado sobre el tema de Cuba en diferentes ocasiones. Primero de todo, vamos a explicar qué le pasa a Cuba y por qué está como está. Cuba es una isla enorme, con un clima privilegiado, unas playas preciosas, una gente increíble, con una cultura excelente. Sin embargo, te encuentras que Cuba, que está al lado de Estados Unidos, Bahamas y las Islas Caimán, tiene un estado de vida realmente deplorable, especialmente si lo comparas con islas vecinas como las Islas Caimán o Bahamas. ¿Y cómo es posible que dentro de condiciones de vida similares, estando prácticamente al lado, hay tantísima diferencia económica y de calidad de vida con respecto a sus vecinos? Bien, la respuesta es muy simple: dictadura y comunismo. Mucha gente no entiende cuál es el problema con el comunismo. Esto da para un vídeo entero comentándolo, pero en resumidas cuentas, el comunismo lo que plantea es que los medios de producción no deberían ser privados, porque entonces, claro, la burguesía, los ricos que tienen poder sobre esas empresas privadas, se dedican a explotar a la gente y a abusar de ellos como si fuesen esclavos. Con lo cual el comunismo plantea que esos medios de producción deberían ser públicos y en propiedad de todos. ¿Qué sucede? Que eso jamás en la vida puede ocurrir, porque nada es de todos. Lo que termina siendo es propiedad del gobierno. Y el gobierno no es de todos, es de los políticos y de los dictadores que lo manejan. Con lo cual, si ya puede alcanzar a ser corrupto que empresas privadas se vuelvan extremadamente corruptas y sean malvadas con sus trabajadores, por lo menos existe la competencia y puede venir otra empresa siendo más justa que la anterior. Sin embargo, cuando el Estado, que es el monopolio perfecto que no puede quebrar, maneja absolutamente todo, pues un poder absoluto se corrompe absolutamente. Y este ejemplo lo podemos ver perfectamente en el caso de Cuba, en el caso de Venezuela, en el caso de Corea del Norte, que son los ejemplos que se dedicaron a expropiar todas las empresas y hacer que fueran parte del Estado. Que no son parte del Estado, no son parte del pueblo. En realidad lo único que es que pertenecen a los gobernantes, a los dictadores que manejan esos países. Lo podemos ver también en el caso de Venezuela, que es uno de los países con más reservas de petróleo del mundo, y lo que consiguieron fue hacer que sea para ellos más caro fabricar su propio petróleo que importar petróleo de fuera. Las consecuencias del comunismo y del socialismo, que para nada el capitalismo es un sistema perfecto, en absoluto, pero el comunismo sencillamente no funciona y no puede funcionar. Además de que el mero sistema del comunismo lleva muchas veces en un proceso natural hacia la dictadura, e incluso comunismos a medias, como es el caso de Rusia o de China, a pesar de que tienen bastante capitalismo dentro de su supuesto comunismo, si os fijáis, en ambos casos terminan llevando a una dictadura, tanto por parte de Putin como de Xi Jinping. Mucha gente esto parece ser que aún todavía no lo entiende, pero es así: cuando tienes un poder absoluto, se corrompe absolutamente, y quienes sufren son la gente. En Cuba, para que os hagáis una idea, en la Constitución del 76 pone que el Partido Comunista Cubano, que es el único reconocido oficialmente por el gobierno de Cuba, obviamente, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado. Vamos, que aquí el Partido Comunista de Cuba es el único legal, y todos los demás ilegales y a la cárcel que se van. En 2021 parecía que las cosas iban a cambiar y un montón de gente salió a la calle a manifestarse en contra de la dictadura para cambiar a una democracia real. Sin embargo, en una gran falta de recursos y de falta de apoyo además por otros gobiernos, lo único que provocó esto es que todos sus manifestantes fuesen a la cárcel. Casi 2000 personas fueron detenidas y casi 800 todavía continúan en prisión 2 años después de estas manifestaciones, cuyos delitos fueron simplemente manifestarse en contra del gobierno cubano. Tenemos un caso en especial que a mí me pareció aberrante, que es de este chico, Adán Kuber, al cual el gobierno cubano le detuvo y le pidieron 22 años de prisión por el delito de sedición, es decir, de traición a la patria. Un chavalín de 20 años que tiene la misma edad que la Rivers y que ya lo han condenado a 14 años de cárcel por manifestarse. Tuve que buscar este caso para informar un poquito más de lo que había pasado exactamente, porque literalmente se ve como un niño, y este niño desde la cárcel escribió una carta para que su madre le hiciera una foto y la subiera a redes sociales, y su familia tiene tan poco dinero que esta es la foto de la carta. La cámara de fotos que tiene es de tan baja calidad que esto es la foto de la carta que publicó su madre en redes sociales. Bueno, ni siquiera, que mandó a la prensa. La dictadura cubana mete a este chaval de 20 años en la cárcel, lo condena a 14 años de prisión y 22 por el delito de sedición. El chaval intenta expresarse y ni su madre tiene los recursos para hacerle una maldita foto que se lea siquiera su maldita carta. La madre tuvo que transcribir a mano lo que ponía en la carta porque su cámara de fotos se ve así de mal. Algo que claramente no le pasa a la privilegiada de Marina Rivers, la cual su cámara de fotos es tan buena que podemos ver hasta los poros de su piel. Es realmente increíble ver el contraste entre ambas vidas y ambos privilegios, de cómo ambos con la misma edad tienen vidas tan distintas por algo tan aleatorio como el lugar donde han nacido. Y aquí tienes a Rivers poniendo cosas como un atardecer en Varadero, sacándose fotos en el mismo país en el que gente de su edad ha sido condenada a 14 años de prisión por manifestarse en contra de la dictadura. A este chaval lo encierran y a ti te pagan para promocionar ese mismo país donde hay una dictadura.
dictadura. Y así tienes a otras influencers también tirándose al agua de uy, mira, jiji, qué divertido, qué vida tan guay, aquí bañándonos en las playas de Cuba, jiji, jaja, mira que me hago fotitos con los coches antiguos, jiji, jaja. Y aquí tienes una lista completa de toda la gente que ha sido detenida y condenada. Os he puesto nada más que un triste ejemplo de todas las personas detenidas y condenadas injustamente, presos políticos del 11J. La lista es exageradamente larga, de verdad, os recomiendo verla si queréis, porque de verdad es absolutamente repulsivo. El ejemplo que os he puesto de ese chaval es uno entre cientos, que lo que hicieron fue pedir una democracia real a la dictadura cubana. La respuesta de la dictadura, coger y encerrarlos a todos. Impresionante el nivel de represión que se gasta. Gente que ni siquiera tiene una cámara para que se lea lo que su hijo en la cárcel escribió. Increíble. Ahora bien, pasamos a hablar al punto de vista estratégico de pagarles viajes a estos influencers para que promocionen Cuba, lo cual tampoco tiene ningún tipo de sentido. Todos los influencers que os he mencionado anteriormente son influencers que en realidad les siguen principalmente niños. Son tiktokers en su mayoría, que la audiencia que tienen son adolescentes y gente sin ningún tipo de dinero para costearse unas vacaciones a Cuba. Si hubiese sido el director de marketing de esto, hubiese apuntado más a un público más adulto, no a influencers que les siguen niños pequeños, porque lo ideal es que quieran ir a Cuba los padres, no los niños, digo yo. Pero es que encima se dedican a decir cosas como que sobrepasan los 120 millones de seguidores en redes sociales. ¿Cuándo entenderán las empresas de que esto no funciona así? Los seguidores de estos influencers no se suman, porque son los mismos seguidores. Todos ellos comparten exactamente los mismos, algunos tienen más, otros tienen menos, pero la mayoría de ellos son la misma audiencia. En fin, bastante absurdo si me preguntáis mi opinión, y no creo que saquen absolutamente nada relevante de hacer que unos influencers con seguidores tan jóvenes viajen a Cuba para nada. Ahora bien, especifiquemos este viaje y la empresa y por qué tiene relación directa con la dictadura de Cuba. La agencia de estos influencers me retó a decir cómo estaba relacionado exactamente. La empresa que les pagó, que supuestamente es solo una empresa española y no tiene ninguna relación con la dictadura de Cuba, como si fuéramos tontos. Primero que nada, exactamente qué le interesa a una empresa española promocionar Cuba como país. Eso lo primero. Si supuestamente ellos no reciben dinero en absoluto de la dictadura cubana, ¿para qué exactamente van a ponerte a guías que te dicen cómo el Che Guevara es el héroe de los cubanos? Quiero que os fijéis muy bien en este logo de aquí que veis de Cuba, porque es muy importante para después. Y fijaos muy bien en cómo aquí la Rivers lleva estos hashtags de viajar nos une. Quedaos con estos logos que son importantísimos para ahora. Acordaos de ello. También, antes que nada, quiero que veáis las preocupaciones de estos influencers y lo increíblemente inteligentes que son. Aquí está el famoso llegando. Cariñoso esta gente por ellos. Hostia, tío, no sabía que era celebrity. Una Cristóbala que tienes montada. Joder. Hola, hello. Uy, que casi me como esto. ¡Ay, ay, ay! Mirad esto, mirad esto. Las mejores fotos de todo lo que nos hemos hecho. Mi favorita. Pero no es por nada, es por los modelos. ¡Ay, qué fotos tan guays nos hemos hecho, chicos! ¡Ay, qué fotos tan guays! ¡Vamos en coche descapotable! Hola. Como podéis ver, son unos futuros aspirantes a premio Nobel. Estás en una dictadura y tu mayor preocupación es ¿qué fotos tan guays que nos hemos hecho? La cuestión es que según la prensa, el viaje cuenta con patrocinio de cadenas hoteleras españolas, con inversiones en Cuba. Primero que nada, sabéis que absolutamente ningún medio privado puede mover un dedo en Cuba sin que el gobierno comunista tenga algo metido ahí. Y eso es más que evidente. Es imposible hacer algo diferente, porque por algo es un régimen dictador comunista. Pero hay mucho más al respecto. Un país en el que los cubanos, como este cubano de aquí, el cual va en muletas porque literalmente le falta una pierna, tiene que andar rebuscando en la basura para poder tener algo de que vivir. Y esto ocurre en el mismo país en el que tienen estos influencers diciendo viajamos al paraíso en business class, ellos viajando en clase business y los cubanos cojos en muletas buscando basura en los contenedores. Qué buenos influencers. Cenar en el mismo restaurante donde cenó Obama. Yo no me traje No, hasta que se seque el malecón. Ah. Pero aquí lo tenía ahora. ¿Te lo han enseñado? Sí. Puta locura. Fotones, Las mejores fotos de todo lo que nos hemos hecho. ¡Qué fotos tan buenas! ¡Oh, nos hemos hecho unas fotos tan increíbles! Y mientras tanto los cubanos así. Es increíble, ¿eh? Viven en otra realidad estos influencers. Luego tenemos esta tipa haciendo así el gesto comunista hacia arriba, mientras tiene la foto del Che Guevara de fondo. De nuevo, un tipo repulsivo y nefasto, que encima la tipa, al parecer, viaja con su familia en aviones privados. ¡Qué comunista la tipa, eh! Y esta otra ridícula poniendo hasta la victoria siempre. ¿Os imagináis algo así con una foto de Hitler de fondo? Pues esto es literalmente lo mismo. De verdad, Che Guevara es exactamente
exactamente lo mismo que Hitler, solo que de izquierdas. Usaba también campos de concentración y ahí mandaba a la gente por ser gay. Y lo peor es que esta es una política, senadora encima. Esta tipa vive de los impuestos de todos. Todos los colombianos le estáis pagando los viajes en jet privado a esta gente. Bochornoso, repulsivo. Estos datos que veis a continuación son los datos públicamente accesibles de la empresa que pagó a estos influencers para viajar a Cuba y les puso a guías para blanquear a toda la dictadura de Cuba, los cuales ellos pusieron en sus vídeos. Quiero que os fijéis bien en este nombre de Juniel, que este tipo, por cierto, es el CEO de la empresa. Este tipo de aquí, quiero que os fijéis muy bien en quién es. Resulta que Juniel es el hijo del ministro René Mesa Villafaña, que es uno de los más altos cargos dentro de la dictadura cubana. ¡Qué casualidad!, ¿verdad? El hijo de un alto cargo de la dictadura cubana crea una empresa en España y tenemos que creer que no tiene nada que ver con Cuba. No, sí, de verdad, los influencers nos toman por tontos. Y bueno, obtiene una facturación en el año 2000 de 2,5 millones de euros. Esto es loco, ¿eh? Además de toda la red de empresas que tienen aquí metida, que es bestia. Como siempre, la dictadura cubana ha encontrado las formas de sortear todos los bloqueos económicos que les han hecho. Y no os confundáis, los bloqueos económicos hechos a Cuba son para intentar, desde el principio de los tiempos, derrocar la dictadura que hay dentro. Pero simplemente no hay forma, no hay manera. Siempre va a haber fieles al régimen cubano y encima con influencers blanqueando la situación de Cuba, la dictadura nunca va a terminar. Como os dije antes, el logo de Cuba, junto con la empresa que les llevó, más los hashtags. Este logo que se ve arriba es directamente relacionado con el gobierno. Fijaos una de las charlas del gobierno con este mismo logo, monumentos públicos con este mismo logo, más con el mismo logo, más con el mismo logo y relacionado con el Mintur, que es el Ministerio de Turismo de Cuba. Además de que literalmente lo tienen de logo en el propio Facebook oficial. Y aquí tienes a los influencers con literalmente el logo del gobierno en su gorrito mientras ellos hacen sus pastelitos. Qué bien, Marina. No te bastó con ir a la velada y darle más fama al abusador de Coscu, sino que ahora también te dedicas a promocionar a Cuba con logos de la dictadura cubana en tu gorrito. Claro que sí. Y lo mismo aplica para todos los demás influencers, que son exactamente lo mismo. Todos ellos con los logos de la dictadura de Cuba encima de los gorros. De verdad, esto es denigrante. No sé vosotros, pero yo no aceptaría un viaje así, por mucho que me pagasen, tener los logos de la dictadura cubana metidos en un gorro que encima tengo que llevar en un vídeo patrocinado. Es que no me daría la maldita gana, de verdad. Y esto no me parece que tenga excusa de ningún tipo. Y aquí los tienes a todos con el gorrito. Además, fijaos la cantidad de redes de empresas que tiene metido el gobierno de la dictadura cubana. Como por ejemplo esto de Humo Productions. Pertenece a... Chan, 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 chan... Héctor Castro Santana. ¿Hace falta decir quién es con el apellidito que tiene? Pues este tipo básicamente es sobrino nieto de Fidel Castro. XD. El maravilloso comunismo, robándole a todo su pueblo para hacer miles de empresas y redes con testaferros en el extranjero, mientras le roba el dinero que tenía y la riqueza que tenía a todos los cubanos para los del gobierno comunista lucrarse y hacerse de oro. Y lo peor es que aún hay gente que de verdad se dedica a adorar a estos dictadores. Es increíble, de verdad. Es impresionante. Para que la próxima vez que los influencers se les ocurra deciros cosas como esta, que la agencia dijo: queremos informar que ninguno de los talentos que han viajado a Cuba ni la agencia ha recibido un solo céntimo de nadie por el viaje, ni de empresas cubanas, ni del gobierno cubano, ni de nadie. Ha sido un viaje turístico con el único objetivo de promocionar el vuelo directo de Barcelona a La Habana. Con esto queremos desmentir todas las afirmaciones que afirman lo contrario. ¿Perdón? O sea que porque no te pagaron dinero directamente, según tú eso no es recibir dinero. Para mí es recibirlo, pero en forma de viajes. Pero si encima te ponen gorritos que tiene el maldito logo de la dictadura cubana, ¿qué quieres que te diga? Honestamente, a mí sí que me parece que estás colaborando directamente con el gobierno cubano. Varios de estos influencers se dedicaron a escribirme, entre ellos estas tiktokers que son gemelas, a decirme que no tienen relación ninguna con el gobierno de allí, y lo dicen mientras tenían los logos del gobierno en los gorritos. Claro que sí. Y encima repite, pero esto de verdad se piensa que soy tonto, una agencia española con sede en Barcelona. ¿Y qué más? Y cuyos propietarios son el nieto de Fidel Castro, el hijo de un ministro de allí. No, sí, definitivamente ninguna relación con el régimen dictatorial cubano, en absoluto. Y luego ya me dijeron cosas que me parecía esto totalmente ridículo, como que llevaron dinero y repartieron más de 400 euros en dinero a la gente de allí. Y dice, obviamente esto no lo pusimos en redes porque no lo hacemos para que la gente lo vea y nos alaben. ¿Perdón? No sé si sigue siendo ley, pero hasta hace poco el gobierno cubano te podía llevar preso si aceptabas donaciones de turistas, porque la dictadura cubana quiere mantener a su pueblo bien pobre. Pero además, ¿qué llevaste? ¿400 euros? ¿Y dónde
¿dónde lo van a cambiar exactamente? Me pareció esto totalmente ridículo. Y que tampoco quisieron sacarse fotos con menores. Y me quedé como, ¿qué? Le pregunté a quien me explicaba más sobre esto y luego se pone a redoblar la apuesta diciéndome que aparte del dinero también todos dimos medicinas. Y es como, ¿perdón? O sea, ¿de dónde te sacaste las medicinas exactamente? ¿Las llevaste en el avión? ¿Te crees Médicos Sin Fronteras? Y cuando seguí preguntando de si fue en euros, si fue en dólares, me dice que fue en efectivo y que hubo gente que regaló dinero por PayPal. Y es como, ¿qué? O sea, que estos influencers que lo único que les importa es lo bien que le quedan sus fotitos, fueron a la calle y le dijeron a la gente, dime tu PayPal que te doy dinero. Y además, PayPal en Cuba, con lo controlado que lo tienen allí. Y luego las medicinas dice que son ibuprofenos. Yo de verdad me he quedado flipando con esta gente. O sea, para ti llevar medicinas es llevar ibuprofenos. Yo de verdad, esta gente, yo no sé en qué mundo viven. O sea, según ella fue a Cuba y salvó a la nación porque repartió 400 euros por la calle y dio ibuprofenos. No sé lo que habrá pasado en realidad, honestamente, pero esto me suena un poco a que alguien tenía un dolor de cabeza y dijo, ay mira, en la bolsa tengo un ibuprofeno, toma para tu dolor de cabeza. Y que a lo mejor habrán dejado propina en los restaurantes donde habrán ido y habrán dicho, ay sí, dimos dinero a la gente y repartimos medicinas. Y en su cabeza se montaron una historia totalmente, vamos, surrealista. Me pareció esto totalmente sin sentido. Luego otro diciéndome que yo no estoy informado sobre las fuentes de su viaje a Cuba, que fue financiado por una empresa española. Claro, una empresa española que curiosamente te pone un guía turístico hablando de cómo el Che son los héroes de los cubanos, blanqueando a la dictadura cubana. Y sí, eso es una empresa española que no tiene ningún interés con blanquear a la dictadura de Cuba, que va para nada, para nada. Que el CEO es el hijo de uno de los ministros de allá y además lo promociona el nieto de Fidel Castro. Eso no tiene nada que ver, que va, para nada. Y bueno, diciendo que todos sabemos la situación política de Cuba y que no somos nadie para poder cambiarlo. Hombre, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que si todos los influencers se uniesen todos al unísono, sí que harían probablemente un cierto cambio. A fin de cuentas, el mundo en general se mueve por las opiniones de la gente, y si las opiniones de los influencers es callar ante ese tipo de cosas, igual que hicieron con el tema del abuso de Coscu, que gente como la Rivers fue a la velada sin decir absolutamente nada malo sobre Coscu, pues ¿qué quieres que te diga? Las cosas no cambian mucho. Entonces es muy fácil decir, ay, yo no puedo nada. Y cuando digo que si no le parece algo mal ir a un país que estaban tan mal como Corea del Norte, dice que la gente de Cuba les daba las gracias por visitar su país, ya que muchos de ellos, por no decir la mayoría, viven del turismo. Ah, claro, los salvadores. ¡Los salvadores! Dejadme deciros una cosa, todos los hoteles o cadenas hoteleras o negocios grandes de Cuba son parte del gobierno, de la dictadura de Cuba. La acción que hace el gobierno con sus empresas sobre la gente cubana es peor incluso que hacía en el capitalismo del siglo pasado. Que tú vayas allá a darle dinero a las cadenas hoteleras que hay, le estás dando dinero a la dictadura cubana, no le estás dando dinero a los cubanos, sino a la dictadura, que siguen robando dinero y montándose sus millones de empresas a lo largo del mundo para seguir robando dinero y recursos a los cubanos, mientras la dictadura y los gobernantes de la dictadura se hacen de oro. Además, los de la agencia se pusieron a decirme cosas como: te invito a viajar a un país con una dictadura con presos políticos y que te dediques a criticar al gobierno. Esto se soluciona tan simplemente como no ir. Me critica a los políticos, cuando los políticos ya los he criticado 1.000.000 de veces, lo acabo de hacer en este vídeo, y acusándome de que yo lo hago por las views y por insultar y criticar a un grupo de influencers, y con un par de huevos diciéndome: no te vi hacer vídeos de la gente que viajó al mundial o de los influencers que viajan a países como Egipto o China, países donde se M a los homosexuales y donde existe la pena de M. Y yo le digo: perdón, que no me viste hacer vídeos sobre el mundial. Aquí tienes 2 vídeos que hice hace unos meses por los cuales me gané un montonazo de hate y los hice igualmente. Y yo le digo: ¿sabes algo que otros influencers también podrían haber hecho y que no era tan peligroso como criticar la dictadura? Hablar sobre el tema de delincuente de Coscu. Y ahí no hay ninguna excusa, porque no te hubieran llevado de preso político por decir que Coscu es un abusador. Le mandé todas las pruebas y dice: ay, no sé si es verdad o no, que lo mismo no estaba diciéndome la verdad, pero aquí se hizo el loco. Yo le expliqué el caso y le explico que todos los influencers se negaron a condenarlo, y eso ninguno lo hizo, ni la Rivers ni ningún otro. ¿Por qué? Porque todos querían ir a la velada. Y lo mismo con lo de Cuba. Les da igual tener los logos del gobierno de la dictadura cubana en el gorro con tal de tener un viajecito gratis. Qué bien, un viajecito gratis. Qué bien, voy a la velada a codearme con los 3 famositos. No hablar de que el main event es Coscu, que es un pedazo de abusador. De eso no voy a hablar, que abusó de una chica inconsciente y drogada. Que va, que va. Y fijaos en esta parte de la conversación, que es realmente interesante. Y le digo: ¿os obligaron a poner esa parte de la ruta o lo pusiste en el blog porque quisiste? Y le digo: la parte donde dice que los dictadores son héroes de los cubanos, esa parte se obligaron a ponerla. Y dice: ¿qué va? No nos obligaron a nada. Fuimos a donde van todos los turistas. Y entonces yo le digo: entonces ¿para qué la pusisteis? Podrías haber evitado los comentarios políticos, pero los pusiste voluntariamente. Y me dice: ay, el canal lo lleva mi sobrino y él no le pregunta a nadie, pone los títulos que quiere. Y le digo: o sea, ¿tú no sabías ni revisas nada? Y dice él: ni idea, lo lleva él y nunca me pregunta nada. Claro, algo muy coherente, ¿no? Jugarte la imagen de tus influencers porque tu sobrino quiere hacer lo que le da la gana, ¿no? En fin, y yo le digo: estás mintiendo, tío, antes te sabía
sabías de memoria que las chicas habían confundido al Che con Maradona. Fijaos, esto es en la conversación justamente anterior, diciendo, en cuanto a verificar al Che, si ves los vídeos de YouTube te ves que una de las chicas cuando ve su foto pensaba que era Maradona. Y aquí finge que él no sabía nada y que lo lleva todo mi sobrino. Y dice, yo veo todos los vídeos y nunca miento. Y le digo, pues entonces no finjas que no lo viste. Te he dicho que nadie nos pidió poner nada. Y yo le digo, pero sí lo viste y me acababas de decir que no. Te he dicho que no nos dijeron ponerlo y que no me preguntó si ponerlo o no. Yo lo vi después de publicado. Y obvio veo todos los vlogs después de publicados. Le pongo la captura aquí como el tipo literalmente se contradice. Y primero dijo que él no tenía ni idea, pero él realmente sí que lo sabía. Y dice que él no da su autorización para que nada se publique y nada, sino que lo ve cuando se publica. Y le digo, ¿y no pensaste en quitarlo después? Y me dice, yo soy el tío más apolítico del mundo. Odio la política. Y le digo, vale, pues si eres apolítico, entonces ¿por qué no quitaste esa parte? Porque está en tu canal. Y dice, no le vi importancia. Y yo le digo, o sea, si alguien viniera a darte una charla de cómo Hitler es un héroe, ¿no le darías importancia tampoco? Y me dice, no le escucharía. Y le digo, ¿y lo tendrías en tu canal como si nada? Y dice, si es tan claro así como dices, no, obviamente, yo no lo entendía así. Y yo digo, ¿cómo que si es tan claro? Dijo que el Che era el héroe de los cubanos. Y dice, entiendo que es lo que les dijeron a ellos y por eso lo pusieron. Aquí le explico cómo el Che era un pedazo de ¿no? Y dice, para mucha gente el Che es un héroe. Y le digo, y para mucha gente Hitler también. Y dice, correcto, y eso no quiere decir que lo sea. Y le digo, pero igualmente eso no te parece que es blanquear el régimen. Y entonces coge y dice, bueno, lo puedo quitar. Ah, lo vas a quitar ahora, no antes, que era el momento de quitarlo. Obviamente hay una tendencia política con todo esto. Y obviamente había una promoción de la dictadura cuando estás poniendo comentarios sobre que el Che es el héroe de los cubanos. Y bueno, aquí ya fingiendo que fue todo hecho por su sobrino y que él no tenía ninguna intención, no sé qué. Y le digo, pero es que me da igual. Y finalmente termina admitiendo que ciertamente es blanquear al Che, por lo menos, terminó dándome la razón. Y me dice, yo sigo pensando que ayudamos más que perjudicamos a la gente que vive en Cuba, de verdad lo creo. Y le digo, el problema es que ese dinero se lo mama la dictadura, que es lo que siempre pasa en las dictaduras comunistas. El pueblo vive de pena y los dictadores como reyes. Y me dice, el turista deja algo de dinero al pueblo, no solo las propinas, algo llega al pueblo, poco pero algo. Y le digo, sí pero no, fíjate el turismo que hay en Cuba, ¿eso saca de pobres a las P? No. Y dice, y si se muere el turismo, créeme que lo pasarían fatal. Y le digo, lo pasaría fatal el gobierno, que son los represores. Y me dice, ay, yo soy muy feminista y ahí me tocas un punto débil. Y le digo, coño, si eres tan feminista, diles a tus influencers que condenen al abusador de Coscu. Y yo soy el único que lo ha hecho. Y me dice, ay, pero es que soy muy precavido con los temas legales. Ay, claro que sí. Y dice que son calumnias. A Coscu todo el mundo lo puede llamar lo que es, porque la foto y el directo de lo que hizo es público. No es calumnia de ningún tipo. Si no lo haces es porque es un cobarde. Y ya está. Y porque prefieres ir a la velada basura antes que coger y condenar a un tipo que es claramente un abusador. Así de sencillo. Di las cosas claras. No mientas. Y le digo, el ejemplo de las P en Cuba, hay cientos de P cada día F y eso no hace que dejen de ser pobres. El turismo ayuda a algo, pero los beneficiados son el gobierno, que son los que controlan sus miles de empresas, los hoteles y más. La gente de allá no posee las empresas grandes. Eso es todo del gobierno. Igual que pasa con Venezuela o con Corea del Norte. Y luego me cambia el tema de nuevo diciendo que la gente allí se alegra y agradece mucho el turismo y bla 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 bla. No entiende el punto de que ha colaborado con una empresa directamente relacionada con el gobierno cubano. Ninguno de ellos entiende que lo que están haciendo en la dictadura de Cuba es crear un montón de empresas con sus amigos y familiares en otros países. Esas empresas lo que hacen es moverse directamente con la dictadura cubana, meter y sacar dinero gracias a la dictadura cubana, y que todos sus dirigentes son hijos de ministros de la dictadura cubana, nietos de Fidel Castro, un sinfín de cosas. Y aún vienen estos influencers a decirme, ay, la empresa con la que colaboramos es española. Que esté hecha en España no significa que sea española. Es una empresa con claros intereses hacia Cuba, cuyo CEO es literalmente el hijo de un ministro de la dictadura cubana. Y si quieres fingir hacer oídos sordos y taparte los ojitos en plan de, ay, yo no veo ni escucho nada, no, la colaboración fue con una empresa española, no con el gobierno de Cuba, pues tú mismo, allá tú con tu conciencia. Por lo menos la gente ha sido capaz de ver una vez más, otro día más, hasta los puntos tan ridículos que son capaces de llegar los influencers. Hasta el nivel de que si les ofrecen ya no dinero, sino unos viajes, unos malditos viajes, son capaces de traicionar cualquier tipo de principio y hacerse fotitos por Cuba, jiji jaja, mientras cubanos están rebuscando en la basura para tener de qué comer. El problema de la dictadura cubana se soluciona primero desde la publicidad. Corea del Norte impide que sus ciudadanos vean cosas del exterior para que nadie se le ocurra sublevarse en contra de la dictadura norcoreana. Los cubanos tienen una cosa muy importante que no tienen en Corea del Norte, y es el acceso a las redes sociales, con lo cual se pueden expresar más que los norcoreanos. Cualquier persona con medios de difusión y con capacidad para difundir información debería poder difundir esto y lanzar el mensaje de que está mal blanquear el régimen cubano, y que todos, no solo los cubanos, sino el resto de personas, deberíamos hablar en contra de la dictadura de Cuba. Cualquier influencer que no haga esto me parece honestamente un irresponsable y una mala persona. Sin más, chicos, no olvides que ya no te puedes suscribir al canal. Las suscripciones están totalmente cerradas, solo los veteranos pueden conservar la suscripción. Todos los demás habéis llegado muy tarde para formar parte de este selecto club de los veteranos del canal, así que tenéis que revisar manualmente los canales de la review, de las Sin Filtros y What The Game. Así como siempre, hasta mañana, amiguitos míos.